Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 1 al 8. Repito, Génesis capítulo 6, versos 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Señor, este es un pasaje fuerte que nos registra una historia pasada, una historia que quedó en los escombros del tiempo, pero que por tu revelación hoy la tenemos tan viva y clara como fue en aquellos tiempos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a apreciar lo que tratas de decirnos al haber conservado o preservado esa historia para nuestros días. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero sumar a esta serie de cualidades que estamos apreciando de Dios. Vamos a hablar de el dolor de Dios. En las semanas anteriores hemos estado hablando de una palabra que no se usa hoy día, antropomorfismos, para describir las cualidades divinas. Y los antropomorfismos son herramientas o usos literarios para poder describir a un Dios que es espíritu, que no tiene cuerpo, de una manera que sea legible para nosotros. Hablamos de cómo la Biblia describe los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios y ese tipo de lenguaje que utiliza la Escritura. Ya hemos indicado, y está de más decir a estas alturas, creo yo, si prestaron atención, que Dios no tiene esos ojos, esas manos, excepto la persona de Jesucristo, que es el Dios encarnado, y ya entramos en la manifestación de Dios en la segunda persona de la Trinidad, pero el Dios en sí, decía Jesucristo, que es espíritu y por lo tanto no posee un cuerpo como el orgánico como el de nosotros. Otro recurso literario que utilizan las Escrituras para describir las cualidades de Dios, y es un término muy raro que no se utiliza, salvo en los campos académicos, es el uso de antropopatismos.
hablamos de antropomorfismos y ahora también la Escritura echa mano de antropopatismos. La palabra no está en la Biblia, honestamente. Es un armado académico para describir lo que dice la Biblia acerca de las emociones y sentimientos de Dios. Antropos en griego es hombres y pathos es las pasiones o los sentimientos de una persona. Así que cuando se usa este término en el campo teológico, lo que se quiere describir es el uso que hacen las Escrituras de emociones humanas, sentimientos humanos, para describir justamente un Dios sensitivo, un Dios que siente, un Dios que no es una piedra, un mármol, algo frío, que no tiene sensibilidad, sino todo lo contrario, un Dios altamente sensible. Así que se trata entonces de atribuirle a la divinidad emociones. En este pasaje bíblico, ahí en el versículo 6, noten que dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y luego, si ustedes van con la vista al verso 7, dice, agrega eso a lo del verso 6, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos queridos, esto genera un debate muy agitado, porque, muchos ven que el hecho de que Dios se arrepienta, según nos dice este pasaje bíblico, nos deja con serios problemas filosóficos y por lógica consecuencia también problemas teológicos. Se empiezan a hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿puede Dios realmente arrepentirse? Y si ese es el caso, entonces, ¿quiere decir que Dios se equivoca? En este caso, Dios se equivocó de haber hecho al hombre y es por eso que ahora da un paso atrás, dice, la verdad es que acá la hice mal. Tenemos a un Dios que cambia de parecer. Cuando se inicia en los primeros capítulos, dice que Dios al terminar la creación dice que fue bueno en gran manera, pero ahora dice me arrepiento. Entonces quiere decir que aquella opinión que tuvo Dios o aquel, no opinión, pero aquella afirmación que hace de lo que acaba de hacer, ahora resulta ser todo lo contrario. Porque, si Dios cambia de parecer, si ese es el caso, entonces quiere decir que tenemos un serio problema con la inmutabilidad divina, que es la doctrina que sostiene que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Así que, en este caso, la doctrina de la inmutabilidad de Dios queda cancelada o queda, refutada por las mismas Escrituras, en este caso de Génesis capítulo 6. Para sumarle a la discusión, ¿qué sucede cuando vamos a otros pasajes bíblicos donde se afirma que Dios no se arrepiente? Repito, acá en Génesis nos dice Dios se arrepintió, pero en Números, por ejemplo, capítulo 23, verso 19, dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que miren qué cosa más interesante. Vamos a la Biblia y muchos, por supuesto, ven esto y dicen, bueno, pero acá hay unas discrepancias tremendas. ¿En qué quedamos? Acá en Génesis me dice, se arrepintió Dios. Voy a Números, Dios no se arrepiente. Bueno, ¿es esto o aquello? ¿Dónde nos paramos en este asunto? La palabra hebrea que se usa en Números 23 es naham. Y es exactamente la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis capítulo 6, versos 6 y verso 7. La palabra es naham, la palabra que se traduce en nuestra lengua española como arrepentirse. Así que, otra vez, debido a la similitud del lenguaje, o la igualdad del lenguaje, el mismo término, esto le agrega problemática a la interpretación. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl, acá estamos hablando del fracaso de Saúl, y no vio a Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl,
Y en cuanto a Dios dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Otra vez, acá noten ustedes que vamos más adelante al libro de Números, cronológicamente, y vemos otra vez a Dios arrepintiéndose. Y, insisto, se habla exactamente de la misma palabra naham en hebreo, que traducen como arrepentirse. Curiosamente, en el verso 11 de ese mismo capítulo de Primera de Samuel, se traduce de esta forma: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esa palabra, traducida pesar, es la palabra naham, que se traduce en Génesis 6, en Números, y acá en Samuel capítulo 15, como arrepentirse, pero en el verso 11, en lugar de traducirla como arrepentirse, se usa la palabra pesar. Otra vez, haciendo recuento, quiere decir que en un lugar se dice que Dios se arrepintió, en otro lugar nos dice Dios no se puede arrepentir. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿En qué quedamos? ¿Cómo abordamos las Escrituras? ¿Cómo hablamos del carácter de Dios o cualidades divinas cuando tenemos este tipo de tensiones dentro de los textos bíblicos? A ver, ¿cómo hemos de entender la inspiración y cómo la vamos a aplicar correctamente entonces a nuestra vida en el presente? Porque no se trata solamente de mirar qué dice la Biblia acerca del pasado, en este tiempo estamos hablando de la generación prediluviana, pero estamos queriendo ver qué sacamos de ahí para aplicarlo a nuestra generación. Yo ya no vivo allá, nosotros vivimos en el siglo XXI. Bueno, ¿qué aplicación sacamos de todo eso? ¿Cómo se nos enseña a través de estas declaraciones las cualidades divinas que afectan cada una de nuestras vidas y cómo resolvemos la controversia aparente que tenemos en estos textos? Estoy tocando acá la punta del iceberg, hay mucho más. Si nosotros nos vamos a, el libro de Jonás, por ejemplo, tenemos a Dios que le dijo a Jonás, ve a Nínive y diles que se terminó el partido con esta gente, y resulta que después Jonás terminó yendo a Nínive y Dios dice que cambió de parecer. ¿En qué quedamos? Primero se había decidido destruir a Nínive y después la gente se arrepintió y Dios decidió no castigarlos. Bueno, también uno puede decir, bueno, Dios no se pone de acuerdo acá. ¿En qué quedamos, a fin de cuentas? Hay muchos pasajes más que podemos citar. Yo estoy agarrando esto solamente para hacer una exposición o plantear una tesis. Hermanos, el problema acá no está con la palabra de Dios. El problema está con las traducciones. Nosotros a veces tenemos o se nos pasa este detalle que estamos leyendo una traducción al idioma español de la palabra de Dios que fue inspirada en su momento en otro idioma. Y a veces tenemos un poco de problema en describir ciertos términos dentro de una cultura y época dada y traer esos términos a la realidad, a la manera de ver o interpretar la realidad en una cultura distinta, una época diferente y encima un idioma totalmente distinto. Entonces, pasa muchas veces cuando tratamos de traducir una palabra del inglés literalmente al español. O tratamos de traducir una frase todavía, ¿no es cierto?, del inglés al español. No sé, qué sé yo, ahora, give me a break, ¿no? Esa frase, give me a break, como diciendo, pará, ¿no? Diríamos en nuestro español, pero ¿cómo traducen ustedes eso al español textualmente? Give me a break, no existe tal cosa. Dame freno, poneme freno, ¿cómo lo traducimos? No tiene ningún sentido. Lógicamente que lo que tenemos que hacer, no podemos traducir palabra por palabra ese concepto, tenemos que agarrar y tratar de meternos en la cultura para ver qué frase más o menos le hace eco a esa expresión. ¿Y qué diríamos? Cortala, decimos en mi tierra, no sé, antes se decía cortala, ahora no sé qué dicen, ¿no? Pero decíamos cortala, che, terminala, cosas por el estilo. Esto es para darles un ejemplo nada más que ahora me viene así a la cabeza, no sé, podemos usar un montón de cosas. Pero esto es lo que muchas veces encaramos cuando tenemos el tema de leer la traducción de las Escrituras.
Ante todo, nosotros, hermanos, esta es una recomendación seria que les hago. Cuando leemos la Biblia y tratamos de extraer puntos teológicos, tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado en atribuir a Dios las mismas y exactas emociones que tienen los hombres. Muchas veces cuando interpretamos las Escrituras después de leerla, es querer adjudicarle a Dios los mismos sentimientos que tenemos nosotros. Y resulta que es simplemente ir a construirnos un Dios con D minúscula a nuestra imagen y semejanza. Cuando en realidad lo que la Biblia dice es que es al revés, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no es Dios quien comparte ciertas cualidades humanas, sino que somos nosotros que hemos recibido por creación atributos que son comunicables por la divinidad y de la divinidad. Atributos son cualidades intrínsecas de Dios y algunas de ellas son plasmadas en el ser humano, inclusive que lo distingue del resto de los seres creados. El amor, por ejemplo. El amor nosotros lo practicamos obviamente en un grado finito o limitado, no es algo infinito y absoluto como en el caso de Dios. Así que ciertas cosas que Dios tiene y que las comunica o las plasma en el hombre. Hay atributos de Dios que son incomunicables o intransferibles. Dios no puede poner esos atributos en el hombre. Por ejemplo, Dios es un Dios omnipresente. Esa cualidad no se le puede dar al hombre. El hombre no es un ser omnipresente. Y así puedo enlistar, no me quiero expandir esto, es simplemente para darles una noción o un ejemplo. Digo esto porque, insisto, a veces cuando hablamos de las emociones, los pathos de Dios, tenemos la tendencia de adjudicar a Dios los mismos sentimientos o pasiones que tenemos los seres humanos. Y acá hay que tener mucho ojito. Cuando hablamos de arrepentimiento, se da el caso. Pensamos en términos de arrepentirse desde la perspectiva del arrepentimiento humano. Y ahí cometemos un grave error, porque empezamos a construir a un Dios de abajo hacia arriba, en lugar de recibir revelación de un Dios de arriba hacia abajo, hacia la criatura. Así que esto es algo que, no sé, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Esto lo veo muy a menudo a veces en comentarios y cosas así que escribe la gente en línea. Hay otra palabra hebrea que se traduce también en nuestro idioma español como arrepentirse. Y esa palabra hebrea es shub. Esta palabra apunta más al sentido teológico de arrepentimiento. La palabra shub hace referencia a la persona que retorna otra vez arrepentido a Dios. La misma palabra, el sentido semántico de la palabra es retornar o regresar de un lugar a otro. En este caso, cuando hablamos acerca del hombre, en relación a Dios estamos hablando de un Dios que regresa arrepentido, regresa otra vez a Dios. Eso significa la palabra arrepentirse. Así que, obviamente, de esa palabrita después se diversifica en otro tipo de palabras o otros términos, pero conserva la raíz etimológica del concepto. Ahora, acá viene el tema importante que quiero que entienda. En la mayoría de los casos, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios arrepintiéndose, se utiliza esta palabra que aparece acá en Génesis capítulo 6, versos 6 y 7, que es la palabra Naham. Y el concepto se refiere no tanto a un cambio de dirección, sino al dolor que se gesta en el corazón de Dios al ver la condición de la raza humana. Ese concepto es como decir, podríamos traducirlo al español, esa frase, la frase entera, en lugar de se arrepintió Dios, lo podemos traducir, se lamentó Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Se lamentó, se dolió Dios en el corazón.
Y cuando se trata del hombre, y se usa el término para explicar que Dios retorna a Dios, se utiliza la palabra shub. Naham, Dios dolido; shub, el hombre volviendo a Dios arrepentido. Vamos a ser justos con la exégesis acá. Hay algunos textos que usan la palabra shub, que nosotros usamos teológicamente para hablar del hombre regresando arrepentido a Dios. Y esa palabra a veces se utiliza a Dios, pero nunca de la misma forma, contextualmente hablando, como se utiliza en cuanto al hombre se refiere volviendo a Dios. Cuando se utiliza de Dios, se utiliza, por ejemplo, a Dios volviendo al hombre para bendecirlo o hacer algo a su favor. No arrepentido, sino regresando. Un ejemplo, no me voy a citar todos los textos de la Biblia porque no nos vamos más de acá, pero por ejemplo, para citarles un texto, tenemos en Génesis 18, verso 14, Dios le habló a Abraham, hagan un poquito de memoria, y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta retórica, no hay. Todo es posible para Dios. Y entonces le dice, al tiempo señalado volveré a ti. Ahí está la palabra shub, que cuando se habla del hombre, es el hombre vuelve arrepentido, pero en el caso de Dios es Dios volviendo para bendecir a Abraham y a Sara. Dice, al tiempo volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Así que en ese caso sí se utiliza la palabra shub. Pero dense en cuenta ustedes que el uso interno de la palabra no es el mismo que se utiliza cuando el hombre regresa a Dios arrepentido. Esos son los únicos casos, o usos, debo decir, de la palabra shub cuando se trata de Dios regresando. No regresando arrepentido, sino regresando para hacer un favor al hombre. Así que la palabra shub entonces se usa mayormente cuando se trata del hombre volviendo a Dios. La palabra naham se utiliza mayormente en el caso de Dios cuando se trata del dolor de Dios, no el arrepentimiento de Dios, sino un dolor que está sufriendo internamente. Así que cuando leemos acá entonces en el capítulo 6, versos 6 y verso 7, que Dios se arrepintió, no significa que Dios se equivocó, que Dios metió la pata, que Dios hizo mal las cosas, sino que Dios lamentó la condición en que cayó el hombre por causa del pecado. Y si ustedes leen la segunda parte de la declaración en ese verso, noten que dice, que explica la palabra arrepentirse, dice, y le dolió en su corazón. O sea que cuando Dios se arrepintió en el sentido etimológico, explica ese sentido etimológico diciendo que la condición de eso que sucedió, que se traduce como arrepentimiento, es le dolió a Dios en el corazón ver al ser humano en esa situación tan precaria. Es interesante porque algunas versiones de la Biblia corrigieron eso, no ponen más se arrepintió, sino que pone la palabra le pesó a Dios, como sucede por ejemplo en 1 de Samuel capítulo 35, verso 11. Así muy interesante, la Nueva Jerusalén, la Biblia de las Américas, estuve mirando algunas y han hecho ese arreglo y me parece magnífico porque es más preciso con el sentido original del término. Dejando de lado ese problema, entonces, que nos ayuda a resolver el tema de cómo es esto de que el problema filosófico que hay detrás de esto. No hay ningún problema, el problema es nosotros que no entendemos bien el uso de los términos. Hay que estudiar más. Esa es una de las cualidades de Dios. Y eso es a donde estamos apuntando, la tristeza de Dios, el dolor de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios es un témpano, frío, calculador, serio, rígido, que Dios no siente nada, porque a fin de cuentas es Dios. Y sin embargo, la Biblia quiere mostrarnos que Dios tiene un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón que siente, un Dios que se entristece. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer acá, contextualmente, es ¿por qué Dios se siente tan dolido? ¿Por qué la revelación nos habla de un corazón partido por parte de Dios? A medida que la población mundial prediluviana se iba expandiendo, multiplicando y llenando la tierra,
fue mostrando la tendencia progresiva y sin freno, al contrario, acelerada, de aumentar en corrupción y en una tendencia antidestructiva, o mejor dicho, autodestructiva. Una carrera de locos, desenfrenados, hostiles, violentos, un camino de autodestrucción social, pero completa. Es lamentable lo que se nos está describiendo acá. Una sociedad humana que cada vez va más cerca de la destrucción en el infierno. Una sociedad que quiere vivir independiente e independientemente de la voluntad de Dios sobre toda su creación. Al igual que nuestros ancestros, hermanos queridos, yo miro la sociedad contemporánea y estamos viviendo de la misma manera. Pero miramos todos los días las noticias en el diario, en la televisión, en internet. Y lo que vemos es un mundo que corre en la misma dirección, creyéndose dioses y viviendo como tales y pensando que vamos a vivir para siempre. Vivimos en una carrera, pero enloquecida, totalmente desbocada. Es muy interesante la discusión enorme que han generado los primeros 4 versículos de la Biblia. Hay grandes peleas y grandes... Estuve haciendo un survey rápido de los sermones que aparecen en el capítulo 6 en YouTube. Y me llamó la atención que la mayoría de los sermones están enfocados en los primeros 4 versículos. Nos encanta saber si hubo gigantes en la tierra, si estas mujeres cochinas se acostaron con los ángeles y que sí, tenemos esa curiosidad mórbida de saber lo siniestro. Acá entra el erótico, cómo las mujeres se metieron con los demonios o los ángeles y salieron, esta gente. Está bien, hay mucho para hablar de eso, pero armar tanto lío. A fin de cuentas, el objetivo de este capítulo 6 es prepararnos para el juicio universal del diluvio. Es un prólogo. Nos está diciendo cómo va la generación humana que precipitó el juicio de Dios. Pero ¿qué? El diluvio lo pasamos ahí, qué sé yo, nos mojamos los pies un poco en el agua del diluvio, pero nos interesan los 4 versículos del capítulo 6. Y díganme ustedes, si se aprenden los 4 versículos y los analizan, ¿y qué aprendemos para la vida de hoy? Nada. ¿Qué sé yo? Lo único que podemos sacar, mujeres, tengan cuidado con quién tienen hijos. No sé, pero ese no es el objetivo. La Escritura no está enfocada en los 4 primeros versículos, más bien se está enfocando en los versículos 5 al 8, para hablarnos del porqué el diluvio del Génesis. Así que, qué sé yo, parece que miramos mucha televisión, películas de fantasía y nos encanta, nos atraen este tipo de cosas raras, ¿no? Vuelvo a repetir, no quiero descorazonarlos a que estudien esos 4 versículos, háganlo, pero en definitiva a veces nos enfocamos en lo periférico en lugar de mirar el corazón de lo que está tratando de decirnos el Señor. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que todo lo que acontecía en la tierra, en este periodo que se menciona en esa introducción, iba en una dirección totalmente desaprobada por Dios, y eso es lo que se nos explica en los versículos 5 al 8, que acabamos de leer. Ahora, acá no estamos hablando de unas pocas décadas o un par de siglos después de la creación. El hombre hizo lío en el huerto del Edén, donde Dios lo había puesto, ese nicho precioso de paz, de armonía, relación con Dios, un paraíso terrenal. Y por el pecado el hombre fue expulsado de ese lugar. Bueno, pasaron unas décadas o pasaron unos años o un par de siglos. No, estamos hablando de 1600 años, estamos hablando de 16 siglos. 1600 años. Durante ese periodo el hombre avanzó, el hombre progresó, el hombre se multiplicó, fue tejiendo ideas, proyectos, planes. Se levantaron capitanes, cabezas de pueblos, lograron dominar la creación, los animales, se construyeron ciudades. Algunos descubrimientos arqueológicos han penetrado los estratos donde se termina, por ejemplo, la evidencia arqueológica de los seres humanos y pensaron de aquí ahí entramos en una protohistoria
Y bueno, algunos siguieron metiendo pala en el suelo y encontraron estratos más profundos. Hay un silencio y luego, pensando que ya no hay nada, lograron tocar ciertos estratos y encontraron restos de alfarería, incluso ciudades. O sea que hay una etapa geológica en donde algo sucedió y aparece el testimonio de civilizaciones abajo de eso. Y muchos de estos arqueólogos opinan que se trata del periodo prediluviano, de una civilización, y los restos de la alfarería dice que eran civilizaciones muy avanzadas. Claro, algunos acá entran en el terreno de, qué sé yo, no sé, la Atlantis, ¿no es cierto?, que tenían el rayo láser y salen con unas teorías platos voladores y yo qué sé, no, salen con cada disparate que no sé de dónde sacan todo eso. Algunos historiadores antiguos, es interesante como inclusive Platón, hablaban dieron algunos detalles de la Atlántida. Pero qué sé yo, si usted quiere leer de esas cosas, léalo, pero no le dé mucha vuelta, no se trague todo eso, porque vamos a terminar en especulaciones que no proveen nada en cuanto a esto. Lo que sí podríamos sacar de todo eso es que de alguna manera respaldan lo que nos dice la Biblia de esa protohistoria. Digo protohistoria porque es la primera historia, la historia antes de la saga de Noé para adelante, los patriarcas, los periodos de los grandes imperios, la monarquía hebrea, a eso me refiero con protohistoria, el periodo prediluviano, antes del diluvio universal del Génesis. 1600 años, la decadencia del hombre. Si pasamos de este lado del diluvio, el periodo postdiluviano, y revisamos los 1600 años de historia, que es mucho tiempo, estamos llegando más o menos a los inicios de la fundación de Roma. Es un poco antes de la fundación de Roma. Es más o menos para darles un mapa en la historia. Estamos hablando acá de el periodo más o menos de Darío, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, cuando miramos la historia desde después del diluvio hasta esos 1600 años, vemos que la humanidad que salió del juicio y que se le dio una oportunidad para empezar de nuevo, volvió otra vez a desarrollarse y ampliar qué sé yo, la violencia, la muerte, la violación y darle, por supuesto, la espalda a Dios. Si agarramos como punto de referencia a Jesucristo, y miramos desde el nacimiento de Cristo 1600 años para adelante, estamos penetrando ya en el periodo de la Reforma. Y hacemos un análisis de cómo vivió la humanidad esos 1600 años. Lo mismo. Sangre, miseria, la institución religiosa del medievo, por 1000 años, la Iglesia Católica medieval fue un desastre total. Fuera de lo que es el imperio eclesiástico en otras regiones del mundo, lo que había era barbarismo crudo, a veces que, no sé, algunos están como anubilados con la novela, ¿no es cierto?, del hombre precolombino, el aborigen de nuestro continente, que era gente, no sé, que se sentaba, ¿no es cierto?, con su jarra, el alfarero, que hacía sus cosas, o trabajaba en el telar, gente buena, no hacían mal a nadie. Bueno, qué falta de sinceridad, de honestidad con la historia. Cuando nosotros estudiamos esos pueblos latinoamericanos, vamos a ponerlo de esa manera, no eran latinos, pero es decir, el aborigen, el propio de nuestro continente, gente violenta. Los más fuertes trataban de conquistar a los menos. Las grandes civilizaciones iban absorbiendo todo lo que había a su alrededor, conquistaban las tribus menores, los clanes. Tenemos grandes imperios en Centro y Sudamérica que se destacan por sus avances, por su trabajo, su arquitectura. Y sin embargo, cuando empezamos a analizar cómo vivieron a diario, eran pueblos violentos, sangrientos. No somos sinceros con la historia, queremos, no sé, porque tenemos ciertos sentimientos antiamericanistas o contra la colonia, entonces politizamos el asunto en lugar de mirarlo desde una perspectiva antropológica e histórica. Fueron bárbaros. Después de la Reforma
viene una nueva manera de pensar y la reforma parece que transforma el mundo. Podemos ir un siglo antes de la reforma, en el siglo XV, cuando se habla del Renacimiento, es la manera, nace, qué sé yo, el humanismo, y nace una nueva esperanza, queremos construir un mundo mejor. Ya estamos avanzando 5 o 6 siglos desde ese entonces. ¿Y qué clase de mundo hemos construido? ¿Se nos olvidó que salimos de 2 grandes guerras en el siglo XX? Ni hablar de las guerras napoleónicas, y si vamos para atrás vamos a observar que el mundo sigue viviendo a punta de lanza, de violencia, de opresión, de mentiras, de estafa. Mire lo que está pasando en Afganistán, mire lo que pasa en el Medio Oriente, mire lo que pasa en algunos sectores de la ex Unión Soviética, mire lo que pasa en Latinoamérica. Salga con un iPhone, por la calle a hablar por teléfono, a ver cuántos minutos dura usted con ese teléfono. Si dura sin teléfono y con la vida puesta encima, porque a lo mejor se lo llevan puesto. Y ni hablar la deshonestidad y el raterismo que hay en los funcionarios públicos y todo el sistema de gobierno y las mentiras de los políticos. Pero lo que quiero decirle con esto es que pasaron 1600 años de historia en el periodo prediluviano y terminamos en esta desgracia humana. Saltamos los próximos 1600 años y tenemos repetida la misma historia. Pasamos al periodo después de Cristo, 1600 años, y vivimos en un mundo que colapsa. Y luego de la Reforma ya estamos metidos en los primeros 5 siglos y vamos en la misma dirección. El problema no es cómo construimos las sociedades, sino que el problema está en la naturaleza humana. Eso es lo que podemos sacar de este episodio que se nos relata en este pasaje bíblico. A veces cuando nosotros miramos al mundo, nos damos cuenta que el mundo sigue con la misma actitud antisocial y antidios que caracterizó al hombre desde el momento que puso un pie fuera del huerto del Edén, desafiando a Dios. El hombre no ha cambiado en absoluto. Tú y yo somos exactamente el calco de esta generación de hombres en la era prediluviana. No somos mejores que ellos. Debería darnos vergüenza de juzgar a aquellas personas como salvajes, bárbaros, gente que era violenta. Cuando nosotros vivimos hoy en el siglo XXI en una generación de hombres y mujeres violentos, violentos en la calle, violentos en casa, violentos en los gobiernos, violentos en el entorno diplomático, violentos, somos tendientes a la violencia. Sí, de vez en cuando aparece un bien por ahí, pero la tendencia común, cotidiana, es la violencia. Somos propensos al mal. Cuando miramos todo esto, entonces llegamos a darnos cuenta por qué el corazón de Dios está partido, hermano. ¿Por qué Dios siente dolor cuando nos mira a nosotros, el hombre sociedad? ¿Cómo podemos pensar que Dios va a estar contento cuando ve la historia, cuando ve el desarrollo de su creación, que la hizo para que glorifique a Dios y vivan felices, y el hombre escoge deshonrar a Dios y vivir en la miseria, en la pudrición del pecado, reventándose unos a otros, matándose unos a otros? Cuando leemos acá los versos 5 al 8, tenemos descrito primero, verso 5, lo que Dios vio. 2, verso 6, lo que sintió Dios. Número 3, verso 7, lo que hizo Dios. Y número 4, lo que Dios provee como alternativa. Verso 8. En esto vemos que se aplica lo mismo en el presente. Lo mismo que vio Dios, lo mismo ve Dios hoy. Lo mismo que sintió Dios, lo mismo sigue sintiendo Dios por nosotros. Lo mismo que hizo Dios es lo que hará Dios otra vez con este mundo. Y la respuesta que Dios dio en el pasado prediluviano es la misma respuesta que Dios te está dando a ti, a mí y a todo hombre de este lado del diluvio, de este lado de la era cristiana, de este lado de la reforma, de este lado de un mundo que se va de cabeza al infierno. Verso 5, lo primero que ve Dios es la condición del hombre en la tierra, el hombre natural. Y noten ustedes el contraste que toma cuidado el escritor de
de mostrarnos el contraste entre el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Porque en cuanto al corazón del hombre, nos está diciendo que era de continuo solamente al mal. Pero en el verso 6, cuando penetra el corazón de Dios, dice que es un corazón partido, le dolió a Dios. El hombre no le duele nada el pecado, ¿qué le importa? Es lo único que no le interesa que Dios está llorando o está sufriendo. ¿Qué me importa que Dios esté llorando? Mi corazón quiere vivir, quiere palpitar, gozar la vida. ¡Al cuerno con Dios! Y Dios ahí está lamentando esa actitud soberbia del hombre. No se le escapa ese detalle a la inspiración. El corazón del hombre sin Dios y el corazón de Dios sin hombre. Cuando Dios creó las cosas, dijo que las declaró buenas en gran manera. Pero por causa del pecado, tenemos acá un cuadro tremendo. La tierra se tornó en un lugar violento y campo fértil para la violencia. Y entonces Dios se obliga a intervenir. No puede quedarse de espectador. Es un absurdo pensar que Dios tiene que quedarse quieto y no actuar frente a semejante debacle. Tiene que hacer algo. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo. La tierra dejó de ser un lugar seguro por causa del hombre, dejó de ser un paraíso en este universo y se convirtió en un infierno en la tierra. Lo que Dios ve es la maldad innata del hombre. El hombre es malo, aunque a veces pueda, vuelvo a repetir, hacer algunas cosas buenas, pero el hombre de por sí es tendiente o inclinado al mal. Por su naturaleza es que el hombre se inclina a hacer las cosas malas. A lo menos eso es como lo define Dios en la palabra al ser humano. Claro, el hombre, qué sé yo, se define a sí mismo con flores y qué sé yo, se tira un montón de besos. Se autogratifica mirándose en el espejo. Pero Dios lo observa y no pasa el hombre el examen delante del juicio divino. Isaías, por ejemplo, nos advierte en el capítulo 5, verso 20 al 21, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, independientemente de la opinión del otro. En el verso 23 agrega, para agregar juicio sobre el hombre, dice: los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan su derecho. En Latinoamérica, pero ese versículo cae como dedal en el dedo de la que teje. Como en el campo de la política, ¿no es cierto?, lo que es el departamento o los sectores de gobierno, tenemos el judicial y tenemos el de gobierno, el sector ejecutivo, y hay diferentes tipos de arreglos y resulta que los jueces son corrompidos por cohecho, con dinero, con promesas, y al inocente lo meten preso y al atorrante lo dejan salir, al violador, al asesino, al estafador, al mentiroso, al delincuente. Hay una puerta giratoria, entra por un lado y sale por el otro, y el inocente lo meten adentro y que se pudra la eternidad en la cárcel. Y nosotros votamos a esos canallas y mentirosos. Bueno, hace tiempo atrás decía el Señor: ¡ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo! Los que justifican al impío mediante cohecho. Verso 25 dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió. ¿Cuánto más hará Dios contra quienes no lo son? Y eso nos cae a nosotros. La sociedad contemporánea, que no es el pueblo judío del Antiguo Testamento. Pero nos creemos tan vivos y, no, ¿qué me va a hacer mía Dios? No, a nosotros, la sociedad del siglo XXI, ¿qué nos va a hacer Dios? Bueno, prepárate, porque tenemos la historia prediluviana, justamente para que veamos que con Dios no se juega. Cuando a Dios se le acaba la paciencia, se terminó el asunto. Y cuando venga, tenemos la etapa, no sé, de la monarquía del pueblo de Israel, cómo fueron llevados cautivos, perdieron toda su gloria.
y ahora nos va a tocar a nosotros. Y la Biblia dice que ya no va a ser un juicio de agua, sino de fuego sobre este mundo. Pero a Dios le tomamos el pelo. Noten ustedes la dimensión de la maldad que describe la inspiración en cuanto a la generación de hombres y seguimos siendo lo mismo. Ahí está la gravedad del asunto. Número 1, la maldad extensiva. Dice allí en la tierra, versículo 5. Segundo, la maldad intensiva, porque dice allí que era mucha. No habla de maldad simplemente, sino que era desbordante. La intensidad de la maldad del hombre. Óigame, yo estos días estaba leyendo hombres que en Sudamérica, individuos que han violado criaturas de 8 años, 7 años. Yo me escandalizaba cuando leía la noticia, me revolvía el estómago. Una persona adulto que está violando a una criatura que no llegó a los 10 años. ¿Pero qué clase de monstruo es? Y hay gobiernos que agarran y los dejan salir a esas personas. Vuelven a introducirlo o a insertarlos dentro de la sociedad. Terroristas que mataron a un montón de gente hace unas décadas atrás y hoy están sentados en la poltrona de gobierno diciéndonos cómo debemos vivir y dándonos clases de moralidad. La maldad interna. Verso 5. Todo propósito de los pensamientos, toda intención o proyecto o plan de los pensamientos. Está ahí en el verso ese. Y luego todo sentimiento del corazón. Dice, era de continuo hacer el mal. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos en las noticias los delitos que se hacen contra los inocentes? Insisto con lo que está pasando en Afganistán, chicas violadas y comerciando con las muchachas. Que uno mira eso y ¿cómo te sientes? ¿Tú no quieres agarrar a esos tipos por el cuello? Y decirle, pero pedazo de animal, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que compartimos el mismo planeta, el mismo suelo, el mismo cielo? ¿Cómo es posible que vivimos en la misma época? Pedazo de animales brutos. Ni los animales actúan así. ¿Cómo nos sentimos? Nos hierve la sangre. Y es que no puede ser de otra manera. Nos embarga una justicia santa. Que se haga algo. Bueno, ponte a pensar, si tú te sientes así, ¿cómo se siente Dios cuando nos ve a todos nosotros actuar de una manera ilegítima, profana? Nos olvidamos que Dios tiene corazón. Me indigno cuando veo esas noticias, pero ¿y qué de Dios entonces? Que lo ve todo, incluso lo que está escondido en el corazón de cada uno de nosotros. Verso 6, lo que Dios siente por esta miseria. A veces la gente piensa que no, Dios no siente nada. Dios, si siento, está tranquilo allá en el cielo, ¿qué tiene que ver con las cosas de la tierra? Allá está flotando en su trono, en la inmensidad, sus ángeles que tocan las arpas, las nubes, y nos pintamos una imagen, no sé, rara, de que Dios está flotando en su trono, allá arriba, respirando los aires del cielo, mientras acá este olor hediondo del pecado nos intoxica cada día. Dios no tiene nada que ver con eso. No, Señor, nada más lejos de la verdad. Dios es un Dios inmanente y está al tanto de todo lo que vivimos y experimentamos de este lado de la realidad. Acá se nos pone de manifiesto el corazón de Dios. Se utiliza justamente un antropopatismo, es decir, se usa esta figura literaria para mostrarnos que Dios tiene sentimientos y está sufriendo por este mundo. Cuando Dios ve la dirección desenfrenada y a dónde va a parar este mundo, ese mundo que Dios creó con un propósito que le dé gloria y ve que va en la dirección contraria, sufre enormemente. Por eso se nos habla de estos sentimientos de Dios, para que entendamos la clase de Dios que nos está llamando. Cuando miramos a Jesucristo en la cruz,
Está con los brazos extendidos y ahí abajo está toda la gente mofándose, riéndose, algunos apostando con las pocas cosas que le quedaban a ese pobre colgado ahí. Y Lucas dice esto. Jesús decía, miren qué cosa extraordinaria, porque no solamente vemos la oración pastoral de Jesús, pero vemos un corazón tierno y sufrido en estas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras él hacía la oración, dice Lucas, y repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Miren la escena. Jesús está haciendo una oración. Lucas registró esto. Tal vez no estuvo Lucas, él juntó toda la información. Y mientras Jesús está sufriendo por lo que están haciendo los hombres y está intercediendo delante de ellos, dando su vida por ellos, ¿qué hace el hombre? El hombre, en lugar de mirar y atender, pucha, pero este Señor está orando por mí, está sufriendo por mí. Están apostando a sus pies, tratando de ver qué sacan del resto de cosas que quedan de él. Las reliquias. Y nosotros seguimos apostando en este siglo XXI. Seguimos tratando de ver si podemos hacer reliquias de la religión cristiana, del Evangelio, las cosas de Dios. De Dios mismo queremos hacer una reliquia. Dijo Nietzsche en una ocasión, Dios ha muerto. Dios es una reliquia de la religión pasada. Cuando el apóstol Pablo escribía a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 40, nos hablaba del sentimiento de Dios cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La tercera persona de la divinidad, Dios el Espíritu Santo, sufre, se entristece cuando ve que no estamos andando bien, que estamos haciendo las cosas mal. Dios se lamentó de haber hecho al hombre porque veía su condición arruinada, su condición perdida, que su destino de condenación era un destino eterno y sin salida. Y entonces, verso 7 nos habla de lo que Dios se ve obligado a hacer, no le queda otra. Sí, el dolor de Dios, hermano querido, ese dolor que parte su corazón no interfiere en absoluto con su justicia. Es un grave error pensar de que porque Dios sufre en el corazón, un Dios blando, un Dios sin mano fuerte. No, Señor, Dios sufre, llora, se le parte el corazón, pero tiene que actuar. Su justicia no puede quedar eclipsada por su dolor. El hecho que le duela en el corazón no implica que deje de actuar moralmente sobre y contra el pecado. El hombre merece el castigo por su rebelión. Los que postulan por la idea de que Dios cambia de parecer no ven lo que dice este versículo 7, que contradice esa conclusión. Dios se arrepintió. No se arrepintió nada. Dios está decidiendo no cambiar. Tiene que hacer juicio y va a actuar acorde. Y es por eso que luego en el capítulo 8 en adelante se nos habla, se nos relata el diluvio, el juicio de Dios sobre toda esa generación que no quedó nadie. Es un Dios dolido y sufriente en su corazón que envía juicio a los pecadores. No se place en condenarlos. Al contrario, pero está obligado por su justicia y por su santidad a hacerlo y volverá a estar obligado por su justicia y su santidad a juzgar este mundo, a juzgarte a ti y a mí si no hacemos algo al respecto. Bueno, pero ¿y entonces cuál es la alternativa? Estamos todos sonados acá. Sí, estamos todos sonados. Y es por eso que le damos gracias a Dios, porque siendo que no puedo hacer absolutamente nada, Dios interviene, así como intervino para sacar de la nada todo lo que hay. Ahora de todo lo que hay y de la nada saca una respuesta para cambiar las cosas. En el versículo 8 dice que allí, pero Noé, y ese pero, noten ustedes que es un contraste totalmente a contramano de lo que sucede con el resto de la gente. Dice, todos están bajo el juicio, pero Noé, y noten que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuidado, porque Noé no ganó
por medio de sus méritos, que Dios le otorgara la vida y zafara de este juicio. No, Señor. Acá la palabra matzá significa obtener. Es algo que se recibe gratuitamente. Es esa palabra hebrea, matzá. Noé no hizo absolutamente nada para que Dios se vea moralmente obligado a preservar la vida suya y la de su familia. Dios decidió, todos estos tienen que terminar, pero voy a ejercitar mi gracia sobre este hombre. ¿Para qué? Para darle continuidad a la raza humana, porque de haber terminado con Noé se terminaba la historia ahí. No hay más nadie. Tendría que volver a ser otro hombre del polvo de la tierra, como hizo con el primer Adán. Pero entonces tiene que continuar. ¿Y por qué razón hizo esto Dios? ¿No podía hacer al hombre de nuevo? Pero claro que sí. El tema es que Dios había prometido que del hombre o de la mujer vendría un rescatador, un salvador en la historia de la humanidad. Y para eso tenía que preservarse una simiente de la raza humana del cual vendría eventualmente el Salvador, y es por eso que Dios salvó a una familia de la cual se multiplica y se puebla la tierra, y de allí va a salir un pueblo del cual un día saldría Cristo Jesús, que por la gracia de Dios va a ofrecer salvación a este mundo que está podrido y se va al infierno. Dios hizo una promesa y tiene que cumplir su palabra, no la puede romper, porque Dios no cambia. Dios prometió a Eva que de su simiente vendría alguien que terminaría con la serpiente. Y es por eso que preservó una familia para que se pueda cumplir en los rincones del tiempo, que Dios pueda cumplir aquella bendita promesa. Por su gracia salvó a Noé, no porque Noé sea un fenómeno en el mundo. Noé no logró nada que fuerce la mano de Dios a rescatarlo. Sí es cierto que Noé fue diferente en su comportamiento al resto de la sociedad humana. El verso 9 nos dice que era justo, era perfecto en sus generaciones. Y note que dice en sus generaciones, no justo delante de Dios. Pablo en Romanos dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno. No dijo, solo Noé fue el único justo en la historia. Ni siquiera Pablo se adjudicó ser justo, que fue el gran apóstol a los gentiles. ¡Ni uno! Fue justo entre los hombres. Desde un plano de la conducta humana, ciertamente no era distinto. Pero en cuanto a la justicia divina, no daba la talla. Y tal es así que si ustedes siguen leyendo, van a encontrar que después que salió Noé del arca, se pisó unas uvas y se pegó una borrachera que daba vergüenza verlo. Andaba el hombre ahí desnudo, exponiéndose. Una vergüenza. Sin decoro. Y ni hablar de lo que vino después de Noé, los hijos y los hijos de los hijos. Salieron torcidos igual que la generación prediluviana. A veces tenemos esta idea de idolatrar a los personajes de la Biblia, como que la Biblia nos pone como que son tipos, qué sé yo, que en la historia, no sé, pero están ahí en la vitrina, ¿no? Estos tipos que los tenemos que emular. Y sin embargo fueron hombres tan pecadores como nosotros. Sí, comparado con el resto de la gente, era perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios. Pero el haber sido salvado del juicio fue no por causas de estas cosas, sino, dice ahí, por la gracia de Dios. Es el favor que Dios hace hacia alguien que no lo merece. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que la salvación no es por los méritos que tú tengas en esta vida, sino por gracia. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Olvídense de los méritos. Esta manía idiota que tenemos de pensar que si yo hago cosas buenas, estoy ganando créditos con Dios y por lo tanto Dios ahora lo pongo en un compromiso moral de abrir los cielos para que yo entre flamante y con el pecho hinchado. Me gané la salvación, cuando la Biblia dice no hay nada que puedas hacer ante la justicia divina para pagar la cuenta que tenemos con el Señor. Pero piensa un momento si has pecado alguna vez en tu vida, y estoy seguro, si eres sincero, que harás una lista larguísima. Y por un solo pecado merecemos el juicio. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
Muchos se ríen de esto, pero mire lo que dijo Jesús, para que vean que lo que pasó va a pasar. Mateo 24, y estas son palabras de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, dice Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amárrate los pantalones. Pedro, que escuchó a Jesús, luego le va a decir a la iglesia en 2 de Pedro 3:7, y nos da una severa advertencia. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué me cuentan, señores? Esto no es broma, ¿eh? Dios no es insensible al degeneramiento humano. El pecado y la desidia humana produce un enorme dolor en el corazón de Dios, y mayor dolor es cuando Dios se ve obligado a ejercitar su justicia y tener que juzgar y condenar su propia creación que hizo con sus benditas y preciosas manos. Es por eso que Dios hace 2000 años atrás envió la bendita arca de salvación, que es Jesucristo. Así como en aquella generación que pereció en el juicio, encontró gracia a alguien, una familia. Hoy Dios nos ofrece su gracia para que algunos de esta generación perdida puedan obtener salvación. Para eso envió Dios a Cristo al mundo hace 2000 años atrás, para no dejarte en la condición de aquella generación y no dejarte con esta generación que va a la perdición, sino que podamos ser rescatados por su gracia. Ahí vemos el dolor de Dios y un corazón que al estar dolidos al mismo tiempo siente compasión por ti y por mí y todos aquellos que son movidos por el Espíritu Santo para levantar los ojos y mirar aquella cruz, la cruz que muestra a un Cristo dolido, un corazón dolido, un Dios con corazón partido y que tiene que sacrificar a su bendito Hijo Jesucristo porque es el único medio para darnos la salvación por gracia y de esa manera zafar del juicio justo que pesa sobre todos nosotros. El dolor del corazón de Dios, un antropopatismo, una figura literaria que nos habla que Dios es un Dios sensible. Y ese Dios sensible te está hablando hoy a través de su palabra y nos invita corriendo a venir a los pies de la cruz para recibir gratuitamente la salvación y la vida eterna antes que el tiempo se termine, antes que la puerta de salvación, como sucedió en los días de Noé, se cierre y ya no se pueda abrir. Acércate a la cruz, acepta la gracia de Dios, porque hoy es un Dios con un corazón partido, un Dios que se duele, un Dios que sufre. Padre, te damos gracias por la historia que ha sido preservada para mostrarnos la condición humana que es reiterativa debido a nuestra naturaleza de pecado. Gracias porque no nos abandonaste, así como no abandonaste a aquella generación y salvaste una familia para cumplir tus promesas. Hoy, un mundo que va directo a la condenación, todavía estás rescatando un pueblo que es rescatado por gracia, a través de la obra, la predicación y la persona de Jesucristo. Sálvanos, Señor, porque perecemos. Sálvanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.